Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. En el año de 1990, la revista Vuelta, la prestigiada revista Vuelta, organizó un encuentro de intelectuales. En esa ocasión intercambiaron argumentos Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Traigo a la memoria este debate porque en aquel entonces se conceptualizó la situación que vivía el país y en particular las condiciones en las que se encontraba el régimen político mexicano. En ese encuentro se habló del régimen como una dicta blanda o como una dictadura perfecta o como una dominancia hegemónica. O quizá, se dijo al final, y tal vez esto logró obtener un consenso del pensamiento, una democracia imperfecta. Así se dijo que vivíamos en México, que vivíamos en una democracia imperfecta. Sabemos que no hay una democracia perfecta en ningún lugar, pero también sabemos que hay elementos de este sistema político de convivencia, al que llamamos o convenimos en llamar democracia, que unen criterios. Me refiero al voto libre, me refiero al respeto a los derechos humanos, me refiero a la promoción de la participación ciudadana, me refiero al clima de libertad de expresión, de libertad de prensa, libertad de manifestación y desde luego la necesaria pluralidad y diversidad en la que se debe vivir en una sociedad civilizada. ¿Qué pasa a más de 30 años de distancia? Y aquí quiero llamar a la reflexión a las y los diputados que me escuchan. Estamos ante una elección sumamente polarizada. Y me voy a permitir describir a los polos de esta elección. Y sé que esto generará o deberá generar una cierta polémica, pero creo yo que es una polémica que puede resultar muy sana. Miren ustedes, de un lado, por cierto, para aquel entonces, para 1990, lo traigo también a la memoria, se habían perfilado ya prácticamente las principales fuerzas políticas del régimen de partidos, es decir, el PRI, el PAN y el PRD. Ya para entonces estaban perfectamente definidos y perfilados. Es decir, teníamos una izquierda, una derecha y un centro que podía ser permeable, ¿verdad? Que a veces influía por la derecha o a veces influía por la izquierda o a veces era influido por ambos polos. ¿Qué pasa ahora, diputadas, diputados? De un lado tenemos un polo que es Morena y que está conformado por expriistas, expanistas y experredistas. Esta es la fisonomía de Morena. Y enfrente, en la oposición, tenemos a otra gran coalición formada por priistas, por panistas y por perredistas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por favor, seamos ya sensatos. En este momento en el país no hay opciones químicamente puras. Y quien piense que hay opciones químicamente puras, no solo se equivoca, sino que puede llevar a los electores a una situación de conflicto con
completamente innecesario. Yo diría, no solo de conflicto, sino de confrontación. Yo digo que estos dos polos son ahora dos polos donde la ideología juega un papel completamente secundario. Sostengo que la mayor duda que existe alrededor de estos dos grandes polos es lo que en política se llama autenticidad y que afecta a ambos polos por igual. Tan poco auténtico parece el polo oficialista como poco auténtico parece el bloque opositor. En suma, yo sostendría que tenemos una especie de oficialismo sintético y una especie de oposición ocasional. Independientemente del resultado electoral, diputadas y diputados, creo que se aproxima para nuestro país una etapa de gran confusión, una etapa de enormes dificultades y retos para pensar en paz y en orden a nuestro país. Creo que vendrá, independientemente de lo que resulte de esta elección, una necesaria reestructuración o refundación del sistema político mexicano. Y creo que para esto será necesario poner a funcionar la visión crítica de nuestra realidad y no conformarnos con la propaganda o con el enfrentamiento de posturas irreductibles, rígidas y estériles. Creo que en efecto está en juego que este sistema, que este nuevo sistema al que podemos aspirar después del 2 de junio próximo, corra los riesgos de un autoritarismo cierto, pero también que corra los riesgos de una pluralidad incierta. Y además, estoy convencido, pasaremos al menos momentáneamente, de esa democracia imperfecta a lo que yo llamaría la democracia de las personas. Confío en que la variable ciudadana electoral vote por las personas y no por los bloques. Para mí, y esta es una postura personal, Claudia Sheinbaum, de no romper con el obradorato, no podrá hacer nada distinto a la restauración del régimen autoritario que privaba en 1990. Justo por eso hice la alusión a ese encuentro intelectual organizado por la revista Vuelta. Mientras que por su parte, Xóchitl Gálvez representa una suerte de atrevimiento disfuncional, distópico de la democracia imperfecta. De modo que, desde mi punto de vista, en la próxima elección tendremos que elegir entre dos posibilidades abiertas y no, como piensan muchos, en dos posibilidades cerradas. Por eso, finalmente, mi llamado a que desde aquí promovamos una participación electoral pacífica, ordenada, ríspida, porque son ríspidos estos procesos electorales, pero al mismo tiempo
respetuosa y constructiva. Es cuanto. Para hecho.